Ok, ya oí que se está grabando. Entonces el hermano Antonio sí nos escucha. Eh, Quiero tocar el día de hoy una palabra que quizá a algunos no nos guste, pero pues es una palabra que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, y esta palabra esencialmente es autoridad. Autoridad es una palabra que está traducida del griego, que corresponde a la palabra exousia, y tiene algunos sinónimos que se refieren al hecho de que se traduce como gobierno, dirección y mando también, y esencialmente como la palabra poder, autoridad y poder. Entonces, nosotros vemos que dentro del Nuevo Testamento hay algunos aspectos relacionados con el uso de esta palabra. Eh, Primeramente, y esto no debe de sorprendernos, fue utilizada por Satanás allá en el desierto cuando estuvo en la tentación de Jesús. Él le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra, y le dijo, Satanás, todos estos reinos son tuyos, dice, si tú postrado me adoras, dice, porque toda esta potestad, ahí está la palabra excusia, toda esta autoridad me ha sido dada a mí. Entonces, obviamente nosotros sabemos la historia de que el Señor Jesucristo rechazó esta este ofrecimiento, y también podemos reconocer que habrá alguien en el futuro que sí va a aceptar este ofrecimiento que rechazó el Señor Jesucristo, y será el último dictador mundial, la bestia, que va a gobernar bajo la dirección de Satanás. También sabemos que esta palabra fue usada por, por por los fariseos eh, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7 versículo 23 o 25 por ahí anda, donde se nos dice que, que esta palabra fue usada en relación al Señor Jesucristo, porque dice claramente, y aceptaban los fariseos y los líderes que el Señor Jesucristo enseñaba, dice, como quien tiene autoridad, y ahí está la palabra excusia, dice, no como los fariseos, sino que él enseñaba con verdadera autoridad. También está usada eh, por los mismos fariseos antagonistas, miembros del concilio, y todos aquellos que estaban en contra del Señor Jesucristo en la crisis que tenían contra él, cuando él entró en el templo de Jerusalén e hizo toda la limpieza del templo, azotando cuerdas, mesas, volcando las mesas de los cambistas, de los vendedores de animales y todo eso. Ellos vinieron y le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué señal das de tu autoridad o de tu potestad? Entonces, está usada ahí en relación al Señor Jesucristo, pero también esta palabra está utilizada para determinar un evento futuro después de que el Señor, de acuerdo al capítulo 15 de Primera de Corintios, establezca su reino, y al final del reino, Él entregue a su Dios y Padre toda autoridad y potestad, y suprima todo tipo de autoridad aquí en la tierra. Y son algunas cosas de lo que nosotros podemos aprender en el uso de la palabra autoridad. Eh, También tenemos que
este hecho de autoridad nos lleva a nosotros a entender una verdad muy importante, que aquí en la tierra no hay autoridad absoluta. La autoridad absoluta la tiene Dios, pero ahorita aquí en la tierra quien está gobernando, dirigiendo este mundo, siendo el príncipe de este mundo, es Satanás y aún él no tiene la autoridad absoluta. Tenemos que recordar que Satanás cuando se presenta delante de Dios, él, 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 él lo hace para de alguna manera establecer que Dios le permita hacer ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de aquel endemoniado de Gadara que cuando vio al Señor Jesucristo, los demonios que estaban dentro de este hombre empezaron a clamar y a decir, sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Dice, ¿por qué vienes a atormentarnos si todavía no es el tiempo? Y entonces Jesús, con autoridad, tomó la instrucción de decir que salieran de ellos, pero ellos no queriendo quedar ahí nada más en el aire a la deriva, le pidieron permiso al Señor Jesucristo sabiendo que Él era Dios el Hijo para poderse meter en un acto de cerdos. Entonces el Señor Jesucristo tiene esta autoridad para aún hacer que los demonios se le, se le rindan y se dobleguen ante su poder y su autoridad. Eh, en este punto tenemos que la situación de autoridad esencialmente es un problema de carácter espiritual y que tiene que ver esencialmente con la fe. Hablar de la fe es muy, muy importante, y esto lo tenemos ejemplificado en el capítulo 8 del Evangelio eh, según Mateo, los versículos del 5 al 10. Si alguien, hermanos, quiere leer esta porción bíblica, Mateo 8 del 5 al 10, donde se nos habla a- a- acerca de un centurión romano. Mateo 8 del 5 al 10, si alguien quiere apoyarme con esta lectura, por favor, adelante. Sí, yo lo leo. Sí, Este, hermano. entrando a Jerusalén en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Eh, Aquí tenemos esta historia de el siervo del centurión. Centurión es un soldado romano que tiene bajo su mando a 100 soldados, por eso se le llama centurión. De ahí viene el término centuria y tiene una legión de 100 soldados bajo sus órdenes. Y, y él tenía un siervo que estaba enfermo y dice que estaba gravemente atormentado por esa enfermedad. Y cuando vino ante el Señor Jesucristo, la decisión de Jesús fue ir a donde estaba el siervo del centurión, su criado, y dijo, yo iré y le sanaré.
Pero lo sorprendente aquí fue esto: no, Señor, no es necesario que vayas, tu palabra basta. ¿Y qué es lo que estaba entendiendo el centurión? Que el Señor Jesucristo tenía autoridad, de tal manera que decían, si tú hablas y lo dices y mi siervo será sano, de, solo que tú lo digas. Y el centurión comparó este acto a la autoridad o al poder, porque dijo, yo también soy hombre que tengo gente bajo mi autoridad y aún yo estoy bajo la autoridad de otro. Y él aquí con esta respuesta se estaba sujetando a la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces, es interesante que la respuesta del Señor Jesucristo, él obviamente ante esta situación no fue, pero sanó a su siervo. Y Jesús comparó esta situación de autoridad con la fe, porque dijo, ni aún entre la gente de Israel he visto tanta fe. ¿Por qué? Porque creyó y creyó a la autoridad de Cristo, creyó a lo que el Señor Jesucristo era, creyó que era el Hijo de Dios, el Mesías enviado, y creyó que él tenía el poder para sanarlo, y así fue, y por eso su acción fue comparada a que el estar bajo la autoridad del Señor Jesucristo es una actitud de fe. Esencialmente, eh, esta fe, el creer, nos lleva de alguna manera ante el entendimiento de conocer y saber que uno está bajo la autoridad de Dios. El, el día de hoy nosotros tenemos ante esto el pensamiento de Dios hacia nosotros en cuanto a la autoridad. Él está buscando la actitud correcta en nuestras vidas. El libro de Efesios en el capítulo 6 menciona y dice que, 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 que nosotros debemos de sujetarnos a la autoridad de Dios como al Señor. Y al pensar en esta frase de como al Señor, ahí está englobado todo lo que nosotros tenemos que hacer, porque sería la actitud correcta. Saber que uno delante de Dios está respondiendo por medio de la fe en obediencia a lo que Dios quiere. Y nosotros vemos esencialmente esto en el Evangelio de Juan 14:15, donde se nos dice que la autoridad se manifiesta con la obediencia, y esta obediencia se manifiesta por el amor hacia el Señor Jesucristo, cuando Él le dijo a los discípulos, si me amáis, guarden mis mandamientos. Entonces, hablar de la palabra autoridad y teniendo la idea del pensamiento de Dios el día de hoy para sujetarnos a Él como al Señor, esencialmente nos está enseñando que todo esto es un acto de fe. Y, y, y una pregunta el día de hoy sería, ¿qué tanta fe estamos teniendo nosotros? ¿Tenemos fe o simplemente estamos pensando que nada más esto tiene que ver con el creer, y la salvación tiene que ver con mucho más, y sobre todo tiene que ver con toda nuestra conducta, esencialmente en todo lo que hacemos el día de hoy? Y aquí nosotros vemos que, por ejemplo, en cuanto a la autoridad, a nosotros nos toca sujetarnos, sujetarnos ante la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, y tratar bien a todos aquellos que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad. Aquí en la tierra todos estamos bajo autoridad, o tenemos bajo nosotros a alguien en autoridad. Algunos ejemplos de esto en reconocimiento a lo que es la fe, lo primero que resulta es que nosotros, eh, sabiendo que al creer en el Señor Jesucristo, estamos caminando en fe,
es el hecho de reconocer que Jesús es el Señor, el, el Dios todo soberano, que está sobre todas las cosas, sobre todas personas, aún sobre todas las naciones, sobre todo lo que sucede en la historia aquí en la tierra. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hablando del Señor es Dios, en el griego kurios, que significa soberano, aquel que tiene el poder por sobre todas las cosas. Y dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, dice entonces que si creemos que Dios le levantó de entre los muertos, dice, entonces seremos salvos. Y este es el principio de la autoridad. La autoridad es cuestión de fe. Dios estableció un medio, estableció una manera de cómo mediante un plan perfecto, un plan ideado desde antes de la fundación del mundo, establecido por Dios para la redención del pecador, pues es simplemente sujetarnos a la autoridad de Dios, que mediante todo esto decidió Él trazar un plan perfecto para nosotros y que ese plan está establecido por la voluntad y el beneplácito de Dios. Y por eso se dice que todo esto, el tener una vida nueva, el estar bajo el Señor Jesucristo, como dice 1 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, te- si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y esto es resultado de la fe, resultado de un nuevo nacimiento en el cual hemos creído y hemos sujetado nuestra voluntad a la voluntad de Dios para poder tener la salvación y de esta manera tener una nueva creación en nosotros mismos. Y la Biblia dice que todo esto proviene de Dios, no proviene del hombre, el hombre no lo ideó, el hombre no intervino para nada, el hombre no hizo nada, lo único que Dios busca en todo esto es que el hombre debe creer. Y debe creer porque Dios así lo estableció en su soberanía, en su autoridad, en su potestad, y Él dirigió todas las cosas mandando de esta manera que en todo lugar la gente proceda a arrepentimiento y sean salvos. También tenemos con esto que esta autoridad se manifiesta en lo que nosotros hacemos día tras día, estando sujetos a alguien y teniendo sujetos a alguien bajo nosotros. Por ejemplo, tenemos que uno debe estar sujeto a las autoridades civiles. Y es lo que dice Romanos 13:1 y 2. Dice, porque eh, 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 esta autoridad civil son personas que han sido puestas por Dios, dice, y quien se resiste a ellos, se resiste a lo establecido por Dios. Y si nosotros creemos que han sido puestas por Dios, pues entonces tenemos que aceptar lo que civilmente han establecido. Y tenemos, por ejemplo, que en este caso particular de la epístola a los romanos, Pablo la escribió en el tiempo en que dentro de los Césares romanos, el que más gobernaba en ese tiempo era quizá un gobernante loco, despiadado, un gobernante que no se sujetaba a Dios como lo era Nerón. Y aún con todo y eso, la indicación de Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice, sujetaos a las autoridades superiores, porque toda autoridad es puesta por Dios. Y quien está en contra de lo establecido por Dios, está contra la voluntad de Dios. Tenemos esto. ¿Qué otro tipo de autoridades Dios ha puesto sobre nosotros? Bueno,
ha puesto una autoridad muy especial, que es la autoridad de la iglesia, la autoridad eclesiástica. Y, y ahí muchos en el día de hoy no nos sujetamos a la autoridad de la iglesia. Y a veces lo que estamos haciendo es simplemente andar, como diríamos, pleiteando ante tribunales civiles, cuando la autoridad establecida por Dios aquí para los creyentes es la iglesia, mediante la guía del Señor Jesucristo, que es su cabeza. Por eso el apóstol Pablo indica: prefiero sufrir la afrenta, perdón, y no estar pleiteando en los tribunales humanos. Y de esta manera, él, perdón, él argumenta diciendo que lo que tenemos es que si nosotros hemos de juzgar aún a ángeles y a hombres, ¿cómo nos sujetamos para, para ir a que a que los incrédulos juzguen lo que nosotros podemos hacer mediante la autoridad de la iglesia? Y, y también tenemos en algún aspecto la autoridad que Dios ha puesto sobre el orden de la familia. En la familia la hay una línea de autoridad y mando. La Biblia dice claramente que, que Dios es cabeza del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es cabeza del varón, y el varón es cabeza de la mujer. Eh, Obviamente, está en la línea general de autoridad y mando, de tal forma que nosotros debemos de aceptar el punto y el lugar donde Dios nos ha puesto. Y si Dios nos ha puesto sobre autoridad como cabezas de familia, hermanos varones, lo que tenemos que hacer es aceptar el rol que Dios nos ha dado y nos ha puesto. Y no tenemos que excusarnos diciendo: ah, pues si yo no lo hago, hay que lo haga la mujer. No, porque Dios ha puesto al varón como cabeza de la familia. Y las mujeres no debieran argumentar en ningún momento diciendo: si el varón no lo hace, si mi esposo no lo hace, alguien lo tiene que hacer. Y entonces las mujeres usurpan y quieren tomar el lugar del varón dentro de la autoridad familiar, y esto también está mal, porque de esa manera, tan fuera de la voluntad de Dios el que no quiere tomar la autoridad que le ha sido dada, y tan mal a aquellas que quieren tomar la autoridad simple y sencillamente como excusa porque el varón no la quiere tomar. Hermanos, tenemos que sujetarnos a lo que Dios establece. Y, y después de esto, nosotros tendríamos que que hacernos algunas preguntas. Particularmente es: ¿qué me toca a mí el día de hoy? Pues en una forma específica nosotros podemos decir que lo que a mí me toca es, por medio de la fe y en obediencia, sujetarme a la voluntad de Dios, y establecer y quedar bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida, y poder usar esta autoridad correctamente bajo, eh, más bien sobre las personas sobre las que Dios me ha puesto como autoridad. Y nosotros vemos que aquí hay una situación que viene como respuestas claves. Esta es la mejor manera de establecer dentro del hogar la relación entre padres e hijos, la relación de tal manera que uno debe tomar la autoridad para poderles criar y guiarles y enseñarles bajo la disciplina y amonestación del Señor en relación a los hijos. Y a los hijos se les debe de enseñar que deben de quedar bajo la disciplina y autoridad de la cabeza de la familia.
Esto está en el capítulo 6 de Efesios, particularmente. Y tenemos también ahí mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 5 donde se nos dice que el Señor Jesucristo, eh, dice, amó de tal forma a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Y, y de esta manera dice, hacia las mujeres que deban de estar sujetas bajo la autoridad del varón. Dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos como corresponde, así como Cristo, digo más bien así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y no hacerlo de esta manera es de alguna forma estar en contra de lo establecido por la palabra de Dios, y nosotros no podemos discutir acerca de esto. Tenemos que aceptar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y lo que Dios ha puesto bajo nuestras vidas. Es también el caso por ejemplo, las relaciones laborales. En aquellos tiempos se hablaba de la relación entre los esclavos y los amos, y hablaban de que los esclavos deberían de quedar sujetos bajo la dirección de sus amos, y los amos deberían de tratar correctamente a sus esclavos, no como enseñoreándose de ellos. Y también se nos dice que esta es la mejor manera de tratar también, el día de hoy, a los jóvenes estudiantes, que ellos, de alguna manera, independientemente de la autoridad familiar, dentro de una escuela tienen autoridades escolares. Los maestros, de alguna manera, los maestros también han sido puestos bajo la autoridad de los directores, de los inspectores de área, o de alguna forma de cómo estén conformadas las situaciones laborales de carácter educativo. Pero los estudiantes quedan sujetos a las autoridades escolares. Y, y también, finalmente, nosotros vemos que a las mujeres les toca estar sujetas bajo la dirección del marido. Un, un caso muy, muy, especial, en este aspecto de sujeción, es la historia de Abraham y Sara, su mujer, que, que Sara, estando de alguna manera desesperada por tener hijos, tomó a su sierva egipcia Agar y se la dio a Abraham, y ella dijo, tendré hijos, de Abraham a través de mi sierva Sara. Cuando, cuando la sierva se vio que estaba encinta, entonces, como su ama, Sara, no daba a luz hijos, entonces, la menospreció, y entonces Sara le empezó a tratar duramente. ¿Y, y qué fue lo que hizo? Ella salió y huyó, tratando de irse de la fuerte servidumbre que estaba ejerciendo Sara sobre ella. Y cuando llegó ahí al pozo en el desierto, ahí, lo que fue llamado el pozo del viviente que me ve, Dios, el ángel de Jehová, se le apareció a Agar y le dijo, regresa y ponte sumisa bajo la dirección de tu ama. Y de esta manera, ella regresó y se puso sumisa bajo la autoridad de su ama, que era Sara. Y Sara, de alguna manera, cuando le reclamó a Abraham que, que, que su esclava le menospreciaba, este, Abraham también tuvo que reconocer que él había actuado de mala manera, aceptando el dicho de su mujer,
y de esta manera tuvo él, en primer lugar, que ponerse sumiso delante de la autoridad de Dios. Y después, Sara se tuvo que poner sumisa bajo la autoridad de Abraham y la sierva bajo la autoridad de Sara. Y ahí vemos un caso real de cómo Dios ha establecido la autoridad y que todo esto es establecido por medio de la fe. Lo creemos bíblicamente, debemos de estar sujetos a todo esto, de forma que en esta manera estamos haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros podemos concluir que quien toma la sujeción de la autoridad lo hace en forma correcta cuando se establece la frase como al Señor. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos la manera de mostrar nuestra fe por medio de la obediencia al Señor Jesucristo y de esta manera podernos ayudar los unos a los otros. Así que hermanos, adelante, les animo a no tenerle miedo a la palabra autoridad y a realizar el rol en que Dios nos ha puesto bajo autoridad y sobre autoridad. Así el centurión romano lo entendía: yo soy hombre de autoridad y puedo decir a este, ve y haz esto, y lo hace. Y él entendía claramente esto y él se sujetó a la autoridad del Señor Jesucristo. Hermanos, de esta manera tenemos el uso de la palabra autoridad y más adelante vamos a estar hablando específicamente bajo la autoridad de, de la iglesia por medio de los pastores y de los ancianos que nosotros debemos de sujetarnos. Y tenemos que reconocer claramente que en el caso de las autoridades civiles, podemos desobedecer la autoridad cuando éstas plena y directamente se contrapongan contra lo establecido por la palabra de Dios en cuanto a los mandatos de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, si la autoridad estableciera leyes como el decir que las personas no deben concebir más de uno o dos embarazos, y después de ese número se debe de desechar el tercero, el cuarto, el quinto, a manera de abortos. Y esto es totalmente contrario a la voluntad de Dios y no podemos aceptar este tipo de enseñanzas cuando son plenamente identificables y estar en contra de la voluntad de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es sujetarnos a la guía del Espíritu Santo, así como lo hizo la iglesia de Antioquía cuando dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo les he llamado. Y de esta manera se dejaron dirigir. Y el día de hoy, hermanos, a nosotros nos toca sencillamente sujetarnos a la autoridad del Espíritu Santo, dejarnos dirigir por Él y ser gente de un buen testimonio, tomando la autoridad y tomando también el hecho de ser autoridad a otros. Hermanos, Dios les bendiga y no sé si va a haber algún comentario adicional, preguntas o algo, comentarios. Adelante, hermanos. Dios les bendiga.